Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Padre Celestial, una vez más te agradecemos por estar delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas, prepares nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes. Que tú me des la gracia, Señor, para compartir un fragmento del consejo de tu palabra. Que tú nos ilumines, nos permitas entender, que apliques esto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todo lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen sus asientos. Como decía al principio, en los últimos sermones que me ha tocado compartir, hemos estado viendo esta primera carta de Juan. Y vimos que él había estado confrontando algunas de las problemáticas que tenía la iglesia del primer siglo. Falsos maestros, falsas doctrinas, mentiras acerca de la deidad de Cristo y mentiras acerca de los efectos del pecado en la vida de los creyentes. También hemos visto que Juan no se centra en señalar los errores, sino en señalar las verdades. Y así es como nos habla de Cristo, de su obra, de su deidad, de su rol como intercesor, como abogado, como el sacrificio por la propiciación de nuestros pecados. También hace un contraste entre lo que es Dios, lo que es el mundo. Demuestra que Dios es luz, Cristo es Dios. Juan se dedica a recordar a los hermanos que eran sus lectores en esta carta cuáles son las enseñanzas de Cristo en torno a la fe. Los confronta para examinarse a sí mismos, para considerar su relación con el pecado, su relación con Dios, el estado de sus conciencias y sus corazones, para examinar cuál es su verdadera condición con respecto a la vida eterna. En el sermón anterior vimos lo que sería la primera parte de cómo podemos conocer si somos hijos de Dios. Vimos que los hijos de Dios son aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la segunda evidencia a la que se refiere Juan para identificar a aquellos que han nacido de nuevo. Por eso este sermón se titula ¿En qué sabemos que hemos nacido de nuevo? Y bueno, Juan inicia con el gran mandamiento. Tenemos a Juan hablándole a quienes pueden haber sido sus propios discípulos, a los hermanos que había enseñado años atrás en la región de Éfeso. Y Juan, por el tiempo que habrá estado con ellos, al menos debe haber enseñado y reforzado estas principales doctrinas de la fe en Cristo. Juan usaba la misma escritura que tenía nuestro Señor Jesucristo. También, debe haber tenido quizá algún texto de los otros apóstoles, porque Juan fue el más anciano, ¿cierto?, en morir, y esto lo escribe cerca del año 100 después de Cristo, porque todas las demás cartas y evangelios habían sido escritos. Y Juan, desde luego, tenía el evangelio de Juan, y es algo en lo que nos vamos a referir un poco más adelante. Pero su propósito había sido enseñar a los hombres quién es Jesucristo y aconsejar a los creyentes para que se aparten del pecado. Este propósito no solo era para esa iglesia. Los destinatarios no solamente son aquellos quienes reciben las epístolas, sino que también somos nosotros hoy día. Nosotros debemos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas. Y esto es porque nosotros enfrentamos el mismo tipo de tentaciones, las mismas dificultades,
las mismas mentiras que enfrentaba la iglesia en el primer siglo. Nosotros no somos más pecadores ni tampoco somos menos pecadores que aquellos cristianos. Somos igual de pecadores. Nosotros necesitamos examinar constantemente nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Y vemos que en los versículos anteriores, Juan viene hablándonos de cómo reconocer a un hijo de Dios. Vimos que el que obedece a los mandamientos del Señor es el que conoce a Dios. En esta segunda evidencia, vemos como Juan escribe en el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es este mandamiento antiguo? El que hemos tenido desde el principio. Nosotros podemos encontrar a través de la Escritura, que comienza, ¿verdad?, en Génesis, gran parte de la historia del inicio, de cómo Dios señala cuando creó, ¿cierto?, al mundo, creó a Adán, pasaron algunas generaciones hasta llegar al Éxodo, cuando encontramos los mandamientos. Pero lo cierto es que el primer texto, la primera escritura que el Señor nos entregó fueron los mandamientos. Es el primer mandamiento el que Dios entrega, o la primera ley, los mandamientos. El resto de la escritura vino después. Y ahí encontramos el mandamiento antiguo que tenemos desde el principio. Y esto es la ley del Señor. Nosotros tuvimos un extenso estudio, creo que fueron como 8 meses o más, del estudio de los 10 mandamientos que nos impartió nuestro pastor Obed. En él vimos cuáles son los mandamientos y cómo están organizados en la Escritura. Los primeros 4, ¿cierto?, que tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los restantes del 5 al 10, que son los que tienen que ver con nuestra relación con los hombres o con nuestro prójimo. Encontramos también en Deuteronomio 6 la primera parte de este decálogo, de estos 10 mandamientos, la encontramos resumida. Y dice en el versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Encontramos más adelante también que en Levítico 19, del 9 al 18, hay una exhortación específica a mostrar amor y compasión por el prójimo. Uno de estos versículos lo cita el hermano Javier, pero todo este pasaje es el que se refiere al amor y a la compasión por el prójimo. Esto es una extensión de los mandamientos, es una explicación, y es de esta segunda parte de los mandamientos, y yo personalmente lo resumo entre los versículos 17 y 18, donde dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo. Somos muy dados a querer vengarnos y mucho más fácil se nos hace guardar rencor, ¿verdad? Pero Jehová dice que eso no es para nosotros y es un mandato del Señor y lo firma, dice yo Jehová, para que no quede duda de dónde viene el mandamiento. Y estos dos los podemos juntar y los podemos usar con confianza, estos dos pasajes, ya que esta agrupación, este resumen no se me ocurrió a mí. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y continúa diciendo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como a ti mismo, dijo el Señor. Ahora, si nos examinamos a nosotros mismos y nos vemos con relación a nuestra plena obediencia a estos mandamientos del Señor, y si somos sinceros, yo creo que podríamos todos decir que nunca, ni siquiera por un instante de nuestras vidas, hemos sido capaces de obedecer a este gran mandamiento. El primero, nunca hemos sido capaces de amar a Dios con todo nuestro ser, alma, mente, corazón. Y es algo por lo que necesitamos orar, hermanos. Necesitamos amar a Dios, y si no le amamos es porque no le conocemos. También tenemos este segundo gran mandamiento que cita el Señor, que dice que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo una vez escuché a un falso maestro, un falso apóstol, decir que Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces significa que primero tienes que amarte a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, más no vas a amar a tu prójimo. Pero lo cierto, hermano, es que ya nos amamos demasiado a nosotros mismos, y por eso es que somos tan egoístas y tan orgullosos. Lo que necesitamos es empezar a amar a nuestro prójimo. Y ni siquiera le estoy diciendo como a ti mismo, empezar a amarlos. Los que obedecen a la palabra del Señor son en quienes podemos ver la primera evidencia del nuevo nacimiento. Y esto se llama el fruto de obediencia. Ahora vemos que el Señor nos sigue hablando del amor, de amar a Dios con todo nuestro ser y también amar a nuestro prójimo. Y no con todo nuestro ser solamente, sino del mismo modo en que nos amamos a nosotros mismos. Esto podría no parecer tan difícil. O sea, uno dice, al fin y al cabo yo no me amo tanto. ¿Sí? Lo cierto es que nos amamos tanto que casi no cabemos en nosotros mismos. Quizás deberíamos presentarnos delante del Señor avergonzados de amarnos tanto a nosotros mismos, ya que nuestras propias oraciones reflejan este amor por nosotros mismos más que el amor por el Señor o por nuestros hermanos. Si nosotros comparamos porcentualmente cuánto de nuestra oración es por nosotros, cuánto es por la gloria de Dios y cuánto es por nuestro prójimo, nos daríamos cuenta de que quizá el 90% de nuestra oración, si es que no el 100%, es acerca de nosotros mismos y de cuánto necesitamos nosotros cosas. Pero, ¿qué es lo que nos ha ordenado el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice como a tu hijo, como a tu esposa, como a tu mascota, como a tu casa. Dice como a ti mismo. Y vemos que Juan continúa hablando de un nuevo mandamiento. En el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Y quizá aquí podríamos pensar que hay una contradicción. O podríamos decir, pucha, Juan estaba ancianito ya, recién dijo que no escribe un mandamiento nuevo, pero ahora dice, le escribe un nuevo mandamiento. La verdad es que Juan les dice,
que les escribe un mandamiento nuevo, no es un mandamiento de Juan. ¿Qué podremos decir de esta aparente contradicción? Que debemos mirar bien el texto. Dice que es verdadero en Él, en Cristo. ¿Por qué es verdadero en Cristo? Al decir en Él se refiere a Cristo. Tenemos 3 pasajes claves en los evangelios que nos dan esta explicación o nos extienden este pasaje. Y tenemos una explicación muy simple. El propio Juan escribe en Juan 13:34, citando al Señor, que dice: un mandamiento nuevo os doy, el Señor Jesús, que os améis unos a otros. Pero la Escritura dice, en el mandamiento antiguo, que se amen los unos a los otros, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy? Porque dice que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que como Cristo nos amó, Él está añadiendo aún más, ni siquiera el amor nuestro, sino que el amor de Él. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y conocerán todos que sois mis discípulos, es la razón de que este sermón se titula de esa manera. Porque en esto sabemos que hemos nacido de nuevo, en esto sabemos que somos discípulos de Cristo, si tuviéramos amor los unos por los otros. Otro pasaje similar está en Juan 15, del 12 al 17. No lo voy a leer completo, en favor del tiempo, pero inicia en el 12 diciendo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y termina en el 17 diciendo: esto os mando, que os améis unos a otros. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Jesús es el que dijo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y en qué se diferencia este mandamiento del antiguo mandamiento? La diferencia está en que Él nos da el ejemplo de cómo debemos amarnos. Los rabinos de la época de Cristo, y también de mucho antes, enseñaban estas cosas de una forma muy egoísta viéndolo desde el punto de vista judío, con una manera muy orgullosa. Ellos nos consideraban los mandamientos del mismo modo que el Señor los explicó. Por esto es que el Señor Jesús corrige cuando les dice en Mateo 5:43, oísteis que fue dicho. Lo dice en varias ocasiones, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El mismo Señor Jesucristo nos da una muestra de cómo enseñaban en ese tiempo, cuando una mujer cananea le sale al camino, lo persigue para que sane a su hija. Y el Señor la ignora, a propósito. Y los discípulos le decían, Señor, despídela porque da voces detrás de nosotros. Y el Señor le responde, yo soy enviado a los hijos de la casa de Israel. No corresponde que le dé a los perrillos lo que es para los hijos. Bueno, y la mujer le responde que los perrillos comen de lo que cae de la mesa, ¿cierto?, de sus amos. Pero el Señor demuestra cómo los propios judíos trataban a otros pueblos, cómo trataban a los gentiles, cómo trataban a los cananeos. Para los judíos, que había una separación, ¿cierto?, entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judea y el reino del norte, Israel,
donde estaba Samaria, y por eso se hablaba de que los samaritanos eran como perros delante de los judíos. Era como ellos se expresaban acerca de ellos. Para un rabino de la época de Cristo, un gentil no merecía el acceso al conocimiento de Dios o a la adoración. Esto era según lo que ellos creían y lo que ellos enseñaban. Esto lo enfrentó el mismo Señor. Pero Él dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y la ley del Señor dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando le preguntan al Señor, ¿pero quién es mi prójimo? Lo hacen con una intención de tentarle. Pero el Señor responde dando el ejemplo de que fue un samaritano el que ayudó al hombre que estaba tirado en el camino. Y si hemos visto que para los judíos un samaritano era como un perro, entonces le está diciendo que aún un samaritano, alguien que tú desprecias, alguien que tú odias, puede ser como tu hermano, puede tener misericordia y tú tienes que tener misericordia de él. Por eso dice que este mandamiento es verdadero en él. Y dice, y también en vosotros. Porque si estamos en Cristo, el amor también está en nosotros y se manifiesta en nosotros. Si nosotros no vemos ese amor en nosotros, quizás deberíamos considerar nuestra profesión de fe, hermanos. Cristo es la manifestación de Dios del amor para nosotros. Nosotros no merecíamos nada de parte de Dios, por lo menos no merecíamos nada bueno. Pero Dios tuvo tal amor y tal misericordia por nosotros, que siendo sus enemigos, Dios entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito. Dicen los comentaristas que unigénito, esta expresión quiere decir que es como salido de Él mismo. Y esto lo hizo para salvar al mundo, para que sus escogidos fuesen salvos. ¿Y por qué hago esta mención? Porque resalto para que sus escogidos fuesen salvos, por si alguien dice, no, es que el pasaje de Juan 3:16 se refiere al mundo entero. Realmente el mismo Cristo lo dice en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto de obediencia, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y continúa diciendo el mismo pasaje, esto os mando, que os améis unos a otros. Estos textos están continuos. Entonces el Señor aclara que Él nos eligió, la razón, el amor de Dios, que nos eligió para ser sus hijos, para llevar fruto, para que el fruto permanezca, y nos dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Esto por si alguien piensa que fue él o ella quien decidió seguir a Cristo. Y realmente fue Cristo quien nos llamó, quien nos escogió, nos llamó, como dice en Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que este mandamiento que nos da Juan no es realmente un mandamiento de Juan, es un mandamiento de Cristo. Y es que nosotros nos amemos verdaderamente, que no guardemos rencor, que no cobremos venganza, que hagamos el bien incluso a nuestros enemigos. ¿Y cuánto nos cuesta hacer el bien incluso a nuestros amigos? Y nos dice el Señor, y que aún oremos por nuestros enemigos, que bendigas al que te maldiga, que ores por aquellos que te oprimen, que seamos perdonadores, que demos así testimonio de Cristo, porque Él es el que ha dicho,
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Las conclusiones y las aplicaciones para este pasaje que hemos leído las encontramos al final del mismo pasaje. Dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermano, ¿estás en la luz? ¿Eres creyente? ¿Tienes algo pendiente con tu hermano? ¿Tienes rencor? ¿Aborreces a alguien? Jesús dijo que el que odia a su hermano ya cometió homicidio en su corazón. Dice el versículo siguiente, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Juan es claro, luz, tinieblas. Dios es luz y el que no está en la luz está en tinieblas. No hay términos medios. No hay un pie allá y uno acá. Aquí no tenemos grises, hermanos. O estamos en la luz o estamos en tinieblas. Y dice al final, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay personas que creen estar en la luz. Hay quienes creen que van por un buen camino y por el modo en que actúan o por el modo en que viven, demuestran que realmente están ciegos, que no pueden ver ni siquiera su propia condición. Pero nosotros debemos examinarnos. Esto es lo que Juan pretendía con estas cartas. Esto es lo que Juan espera cuando le dice estas cosas a sus lectores. Nosotros debemos examinarnos de ese mismo modo. Eso es lo que Dios pretende al hacernos llegar este texto a nosotros. El verdadero amor se manifiesta en nuestras vidas visiblemente, en nuestras reuniones públicas como esta, y también en nuestras reuniones privadas, como las que tenemos en nuestros hogares a veces. Entonces, para aplicar esto hacia nosotros, creo que deberíamos hacernos algunas preguntas. Yo me incluyo en las preguntas. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que compartiste con tus hermanos? Aún con esos que no te son tan agradables, esos que no son tan buenas personas como tú. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que oraste por tus hermanos de manera personal, voluntaria, sin que alguno de ellos te lo pida? No en la reunión de oración donde te dicen que tienes que orar por tal hermano, sino que cuando oraste privadamente tú por él, por alguna necesidad que tenga tu hermano, o porque sabes que están pasando por un momento difícil. ¿Y cuándo fue la última vez que te preocupaste por su vida espiritual? ¿O que viste que tu prójimo necesita una transformación de su vida? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para compartir con tu hermano la fe? Ya sea para edificación o para alentarlo en alguna dificultad que pueda estar enfrentando. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste reconciliarte con aquellos que te hayan ofendido, con aquellos que te han agraviado, o que tú les hayas ofendido de alguna manera, y que tú eres consciente de eso? ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste sin que alguien venga a pedirte perdón? ¿O aún que cubriste los errores de tu hermano o de tu prójimo con amor?
sin estar chismeando y hablando acerca de ellos? ¿Cuándo perdonaste de corazón por amor? ¿Cuándo mostraste una conducta ejemplar hacia ellos en ese perdón? Un creyente, un ser que ha nacido de nuevo, se hará estas preguntas, lidiará con ellas, se examinará a sí mismo para saber si está obedeciendo a Dios, pero no solo por cumplir, no solo porque le dicen tienes que pedirle, ya voy a pedirle, ya perdón, listo, dame perdón, ya, cumplí. Eso no es obediencia. La obediencia a la que se refiere Cristo es a obrar de corazón. Eso solamente es apariencia, una aparente evidencia. Los fariseos cumplían por apariencia. Las leyes ellos las cambiaban, las distorsionaban o las intentaban, entre comillas, explicar, añadiéndole un montón de cosas para cumplir esas cosas y no obedecer la ley como el Señor la había mandado. Por eso el Señor se refiere a que dice, amarás a tu prójimo y amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Eso no decía la ley. Es simple. Si no encontramos nada reprochable en nuestra conducta al hacernos estas preguntas, entonces estamos cumpliendo con todos los aspectos del amor. Y quizá lo único que nos falta es acercarnos al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué más me falta hacer para heredar la vida? Como lo hizo aquel joven rico. O quizá sea que aún tenemos pecados que no queremos confesar, de los que no nos queremos arrepentir. O quizás sea que aún no hemos nacido de nuevo. Yo no te juzgo. Es la palabra del Señor la que señala estas cosas. Hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos ofenden, hay cosas que nos afectan de diferentes maneras. Sabemos que si alguien te pisa un callo, eso te va a doler. Aunque seas o no seas creyente. Pero la diferencia está en el modo en que un creyente va a enfrentar esa situación. Si se elevará en orgullo y apretará los puños para responder, para demostrar lo sensible de su capacidad para tolerar a los demás, o la forma en que sus pensamientos le llevarán a recordar que está tratando con la creación de Dios, con la imagen de Dios, que Él mismo es creación e imagen de Dios, que aquel que le ha agraviado no es más pecador que Él mismo, y que ambos han recibido la misma gracia de parte de Dios. No debemos olvidar aquella parábola del Señor y los dos deudores, de uno que le debía 10.000 talentos al Señor y el otro que le debía 100 denarios al otro deudor. El que más debía, el Señor le perdonó, pero él no fue capaz de perdonar una mínima deuda a su hermano. Y por esta razón a él se le quitó la misericordia que había recibido. Y se le condenó a estar preso hasta que pague todo. Una cosa imposible. Nuestros pensamientos deben ir hacia el lado de las Escrituras, no hacia el lado de las maledicencias, cuando lidiamos con dificultades con nuestros hermanos. Debemos amar y perdonar inmediatamente. Nos cuesta, somos duros, somos orgullosos. Y la respuesta de estas preguntas
nos puede hacer ver si estamos caminando en la naturaleza de la luz, en Cristo, o si estamos en la naturaleza de hombre. Cristo es nuestro ejemplo. Él nos enseñó. Dios nos mostró el amor máximo, el amor imposible, al dar Él a su propio Hijo para morir por nosotros. Cristo es la manifestación del amor. Y Él nos amó de tal manera que se entregó para morir por nosotros. Y Él dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Alguien podría decir, puedo fingir el amor. Puedo visitar a alguien o llamarlo, o ofrecerle ayuda, consejo, oración. Y no ser sincero. Y sí, podemos fingir. Pero eso sería engañarse a sí mismo. Eso le demostraría a esa persona que no es un verdadero creyente. Y por eso Juan dice que están ciegos y no saben a dónde van. Tal vez alguien podría pensar que estamos hablando de hacer buenas obras y que por estas obras vamos a ganar el favor de Dios. Y si alguien entendió eso, le sugiero que vuelva al minuto 1 de este sermón, porque eso quiere decir que no entendió el mensaje. Las obras son el resultado de haber sido alcanzado por la gracia. No son las que nos llevan a la gracia, como se cree en otras religiones. Las obras vienen por la gracia que hemos recibido. La manifestación del amor en nosotros demostrará cómo actuamos. Se verá en nuestras obras. Si no las estamos haciendo, si no las podemos ver, pidamos al Señor que abra nuestros ojos. Y la única esperanza, el único camino posible para cambiar esta condición, y esta condición viene inherente en cada uno de nosotros, incluso cuando somos alcanzados por la gracia y somos transformados, seguimos pecando y ofendiendo a nuestros hermanos y ofendiendo al Señor. Y el único que hace esos cambios es Cristo. Tú no vas a cambiar a tu hermano. Tú no vas a cambiar a nadie. Eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros seremos renovados como nuevas criaturas. Seremos seres nacidos de nuevo cuando el Espíritu haga la obra en nosotros. Si tú confrontas a tu hermano, puedes llevarle la palabra del Señor. Pero el Señor dice que con gracia y con misericordia se enfrenta al pecado. Esto, hermanos, es el Evangelio de Cristo. No hay otra forma. No hay otro medio, no hay otro camino. Solamente por el Evangelio las personas pueden ser transformadas. Nosotros mismos podemos ser transformados. Finalmente, mis hermanos, nuestro deber es examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos contrastar nuestras vidas con la palabra del Señor, con lo que dice Juan, con lo que enseña el Señor Jesucristo. Cada pasaje donde Él explica cómo debemos actuar frente a nuestros hermanos. Examinémonos y confrontémonos nosotros mismos. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos y veamos, porque uno de los trabajos del Espíritu Santo en nuestras vidas es convencernos de pecado, que veamos en qué estamos fallando y ofendiendo al Señor, para que nos podamos arrepentir de eso delante de Él, para tener comunión con el Señor y también con la iglesia del Señor. Pero si aún no hemos experimentado esta gracia, si hay alguien aquí que no pueda ver su necesidad, este regalo es del Señor. Si no tienes convicción de pecados,
si no sientes el arrepentimiento, entonces clama al Señor. Ruega para que Él te rescate. Ruega por el perdón y el arrepentimiento en tu vida. Porque el Señor es grande en misericordia y solo Él puede perdonar los pecados. Y Él puede salvar. Y el Señor ha dicho que Él quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan a Él. Al Señor sea la gloria por siempre y gratitud por este mensaje. Oremos.